la tercera parte final del año, ¿verdad? Septiembre. Ya llevamos 2/3 de este año. En 4 meses estamos por terminar el 2020, un año particular y muy am, ah, diferente, ¿verdad? A lo que ha sido todos los años anteriores. Vamos a meditar, hermanos, en esta mañana en el Salmo 119, la porción del versículo 49 al 56, que es la letra del alfabeto hebreo Sain o Sain, no sé realmente cómo se pronuncia, pero estaremos leyendo esta porción durante esta mañana, hermanos. Salmo 119, versículos 49 al 56. Leamos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Esta porción de los salmos, de este salmo, nuevamente, como lo hemos visto en todos los pedacitos anteriores o en todas las estrofas anteriores, habla de la palabra de Dios en cada uno de sus versículos, ¿verdad? Si lo repaso versículo por versículo, 49 dice la palabra, 50 de tu dicho, 51 tu ley, 52 tus juicios antiguos, 53 tu ley otra vez, 54 tus estatutos, 55 tu ley, 56 tus mandamientos. Y constantemente está hablando de la palabra de Dios. Este salmo está tan lleno de enseñanzas y mensajes, comparaciones y alabanzas y acerca de la palabra de Dios, que es una riqueza muy vasta. No, aquí el problema no es de qué hablar, sino qué dejar fuera. Pero quiero concentrarnos en esta mañana en el versículo 49, que fue el primero que leímos hoy. 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. La palabra de Dios, hermanos, no es un mero conocimiento intelectual, es un recurso que Dios nos ha dado. La palabra en sí misma es un recurso. Mire, dice, acuérdate de tu palabra, acuérdate. Hay una mala costumbre, una mala práctica entre el movimiento carismático y las diferentes denominaciones del movimiento carismático en nuestros días, eh, de exigir a Dios. Es una práctica incorrecta. Exigirle a Dios, echarle en cara las cosas que su propia palabra dice y hablar de una manera agresiva y de una manera descortés delante de Dios y exigirle cosas. Eso es algo completamente erróneo. De lo que quiero hablarles en esta mañana, hermanos, es acerca de invocar las promesas de Dios. Algo que sí es correcto y que vemos el ejemplo en la palabra de Dios a través de la escritura es el tener un conocimiento tan presente y estar tan llenos del conocimiento de la palabra de Dios, que cuando nosotros oramos a Dios, nosotros podamos orar con las mismas palabras de Dios, no en un sentido de un rezo hueco, sino en el sentido de apropiarnos la palabra de Dios y poder hablar con las mismas palabras que Dios nos ha dado y poder invocar la palabra y las promesas de Dios en la oración. Por eso la gente en la Biblia
hablaba así, hablaba de esa manera. Vemos en los patriarcas, por ejemplo, cuando hablaban y ellos iban a dar el mensaje a sus hijos, vemos en la bendición de Jacob a sus hijos, como decía, mi Dios te bendiga, hijo mío, mi Dios, y como hablaba el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vemos en el Nuevo Testamento los escritores de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cómo constantemente estaban haciendo alusión y citaban a los escritores del Antiguo Testamento. Y es una hermosa forma de hablar y de poder orar, diciéndole al Señor, acuérdate, Señor, de tus palabras, acuérdate de tus promesas, acuérdate lo que dice la palabra en tal porción, y me abrazo a esa promesa y te ruego, Señor, ¿verdad? No a manera de exigencia, porque no somos nadie, no tenemos ni una pizca de derecho en nuestras propias fuerzas de poderle exigir a Dios. Sin embargo, como hijos de Dios tenemos el privilegio que Él mismo nos ha dado de ir y de invocar su nombre y de invocar sus promesas y decirle, Señor, me acuerdo que tu palabra dice, acuérdate también tú y ten misericordia de nosotros. Esa palabra, acuérdate, ahí en el Salmo 119, viene de la raíz hebrea sacar, que es muy interesante porque significa marcar como recordatorio, marcar como recordatorio. Es como estarle diciendo al Señor, Señor, mira, ahí, haz una notita, ¿verdad? Ahí con marcatextos, estoy hablando de una manera muy terrena, yo sé, pero mira, Señor, acuérdate, ahí ponle una marquita, ahí acuérdate, haz una nota, cuando llegue el momento adecuado, ahí acuérdate que hay algo, y no es una manera extraña de hablar en la escritura. En la Biblia nos dice, y se acordó Jehová, por ejemplo, de Noé cuando estaban en el arca, y se acordó Jehová de Noé. No quiere decir que se había olvidado, que ya no sabía, ay, Noé, se me había olvidado, no, sino que es un recordatorio para tomar una acción. No porque en sí se haya olvidado tal situación, sino es como decir, es prender una alarma, ¿verdad? Ponemos alarma nosotros para despertarnos, ponemos alarma para un evento importante, ponemos alarma en la agenda, en los eventos de nuestra agenda, ponemos alarma, ya es muy común ahora con los celulares, es mucho más común que antes tener alarma para todo. Es exactamente de eso lo que está hablando la Biblia. El salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, y es importante eso, la palabra dada a tu siervo. Es decir, hay gente, hermanos, que toman la escritura y creen que tiene palabras y frases mágicas. Di esta frase, o esta es la oración de la mañana, esta es la oración para alejar los malos espíritus, o esta es la oración para alejar la infelicidad, o esta es la oración para alejar. No son palabras mágicas, no son frases que están construidas de tal manera que podamos arrancarle o exigirle a Dios algún milagro. No, es la palabra de Dios viva y eficaz, pero quien la invoca tiene que tener una relación directa con Dios. En este caso dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Yo honraré a los que me honran, y me encuentran los que temprano me buscan, dice la escritura. Entonces, no son solamente frases y palabras mágicas que, mira, di esta frase y entonces Dios va a tener que hacer eso. No, a tu siervo, dice el salmista, a sus hijos. Dios, hermano, va a tener una respuesta a la oración de sus hijos, y yo sé que Dios oye a quien Él quiere, pero es en la estructura de la palabra de Dios. Dios tiene promesa
para sus hijos y Él las quiere cumplir a sus hijos, a sus siervos, aquellos que le honran, aquellos que le aman, aquellos que le consideran, aquellos que le buscan todos los días. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas con su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, hermanos, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Se ha contabilizado hasta más de 3,000 promesas en la Biblia de parte de Dios para con sus siervos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, es todo un conjunto, la vida cristiana, la piedad, es un paquete completo. No podemos nosotros invocar las promesas de Dios cuando estamos viviendo, ignorando voluntariamente a la palabra de Dios y sus preceptos. No podemos vivir una vida de desorden, de libertinaje, de ausencia de Dios en nuestras vidas, y luego, cuando queremos acordarnos de las promesas de Dios y decirle, acuérdate, Señor, no. Debe haber una congruencia en nuestra vida. Debemos de vivir piadosamente. Debemos de estar considerando a Dios todos los días, buscándolo todos los días, leyendo nuestra Biblia, orando, estudiando, meditando, memorizando la palabra de Dios. un muy buen reto sería, hermanos, el comprarnos un cuaderno y entonces empezar a escribir las promesas de Dios que tenemos, empezar a escribir aquellas promesas que nosotros recordamos, primero hacerlo de memoria, hacer una lista. Dios me prometió esto, de esta es su promesa, me acuerdo de esta otra promesa, y estar meditando durante todo el día y ya me acordé de otra, e ir a nuestro cuaderno y anotarla. Qué interesante y qué hermoso sería poder hacer esa lista, y luego, ya que escribimos de memoria todo lo que nos acordamos, corroborarlo con la escritura para saber que no estamos pensando ahí en que el que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Y querer poner dichos y frases que no son bíblicas, que a veces también eso es algo que puede suceder, que estarnos confundiendo en ese sentido. Y ya cuando tengamos una lista, luego seguir en nuestra lectura bíblica diaria, en la buena práctica de escudriñar las escrituras, ir escribiendo aquellas promesas que nos acordamos cuando vimos un devocional, cuando escuchamos una predicación, esa es otra promesa, lo voy a escribir, y estar, eso nos haría estar involucrados en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A todos nos gusta recordar y recibir las promesas de Dios, a todos, pero estas promesas, hermanos, nos obligan a la santidad. Dice aquí el apóstol Pablo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, y dice, de carne y de espíritu. Hay que limpiarnos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el conjunto completo. Estar cerca de Dios, conocer su palabra, conocer sus mandamientos, sus dichos, sus estatutos, sus leyes, acordarnos de sus promesas, y que estas promesas nos lleven a limpiarnos, limpiar nuestra vida, limpiarnos de toda contaminación,
de carne y de espíritu, para ir a la santidad, hermano, perfeccionando la santidad. Esa es la vida cristiana, esa es la vida cristiana real, completa, equilibrada, no una apariencia de piedad, sino una verdadera vida cristiana. Así que les animo, hermanos, a pensar y a meditar y hablar con Dios de esta manera. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Qué importante esa frase, en la cual me has hecho esperar. Dios, hermanos, nos dice, eh, cumple mis mandamientos, busca la santidad, apártate de iniquidad, y yo te doy estas promesas. Estaré siempre contigo, te bendeciré, te daré lo que necesitas, con abundancia llenaré tus graneros, y tantas promesas, hermano, pero debe de ser una reciprocidad, esa dinámica real entre Dios y nosotros. Así que les animo este día, hermanos, a poner en práctica la palabra de Dios. Y mire, si alguno de ustedes quiere tomar ese reto, no tiene idea de cuán enriquecedor será para su vida y para su vida espiritual el poder comenzar a escribir en un cuaderno todas las promesas que Dios nos ha dado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo a todos y les deseo que tengan un excelente día.